La última cena es uno de los eventos más importantes y misteriosos en la vida de Jesús, y ha sido tema de estudio, reflexión y representación a lo largo de la historia. Es el momento en el que Jesús compartió su última comida con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión, un evento que marcó el comienzo de los sufrimientos finales de Cristo. Pero, ¿sabemos realmente todo lo que ocurrió en esa cena? ¿Cuáles son los significados ocultos detrás de las acciones de Jesús? ¿Qué detalles se nos han pasado por alto en el relato tradicional? La última cena no fue solo una comida, sino un acto lleno de simbolismo, profecía y misterio. En este vídeo, vamos a desvelar algunos de los secretos más sorprendentes de esta noche crucial, explorando aspectos que tal vez no conocías o en los que nunca habías profundizado. Desde el simbolismo del pan y el vino, hasta los secretos que se esconden en el comportamiento de los discípulos, la última cena es mucho más de lo que parece a simple vista. La última cena tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua judía, un hecho que no es una mera coincidencia, sino que está cargado de un profundo significado espiritual. La Pascua era, y sigue siendo, una de las fiestas más importantes del calendario judío, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El evento clave de la Pascua es el Cordero Pascual, cuya sangre fue colocada en los dinteles de las puertas de los israelitas para que el ángel de la muerte pasara de largo durante la última de las 10 plagas, salvando a los primogénitos de Israel. Éxodo 12. Jesús eligió este momento, la celebración de la Pascua, para instituir lo que conocemos como la Santa Cena o la Eucaristía. Este momento no fue accidental. En el contexto judío, los discípulos entendían que la Pascua simbolizaba la salvación y la redención, y lo que Jesús estaba a punto de hacer en la cruz sería el cumplimiento máximo de esa redención. Jesús no solo estaba compartiendo una comida, estaba introduciendo un nuevo pacto, donde él mismo se convertía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pan y el vino que compartió con sus discípulos durante la cena son símbolos profundos que marcan el nuevo pacto que Jesús estableció con la humanidad. Pero, ¿qué representa cada uno de estos elementos, y por qué son tan importantes en el cristianismo? Durante la última cena, Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Mateo 26:26. El pan es uno de los elementos más comunes en la vida diaria de la época de Jesús, pero en este contexto, Jesús le da un significado completamente nuevo. En la tradición judía, el pan sin levadura que se comía en la Pascua tenía un simbolismo especial, ya que representaba la pureza, la rapidez con la que los israelitas tuvieron que salir de Egipto sin tiempo para que la masa fermentara, y también la provisión de Dios. Pero al decir que el pan era su cuerpo, Jesús estaba dando un nuevo significado a este símbolo tradicional. Ya no se trataba solo del pan que alimentaba físicamente, sino del cuerpo de Cristo que sería entregado como sacrificio para dar vida espiritual. El acto de partir el pan simboliza la entrega del cuerpo de Jesús en la cruz, un cuerpo que sería quebrado, torturado y crucificado por la salvación de la humanidad. Pero más allá del sufrimiento físico, el pan también representa la vida que Jesús ofrece. En Juan 6:35, Jesús se llama a sí mismo el pan de vida, diciendo que quien lo coma no tendrá hambre jamás. Esto significa que el cuerpo de Cristo es el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas del ser humano. Además, el pan partido es una imagen poderosa de unidad. Al compartirlo con sus discípulos, Jesús estaba mostrando que aquellos que lo siguen están unidos a él y entre sí a través de su sacrificio. Es por eso que en la Iglesia cristiana, el pan sigue siendo un símbolo de comunión, no solo con Cristo, sino con todos los creyentes. Participar en el cuerpo de Cristo nos conecta con el sacrificio que hizo en la cruz, pero también nos recuerda que somos parte de su cuerpo, la Iglesia. Después de partir el pan, Jesús tomó una copa de vino y dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26:27-28. Aquí, el vino toma un significado completamente nuevo. En la Pascua judía, el vino era una parte importante de la celebración, pero cuando Jesús lo usó en la última cena,
lo vinculó directamente con su próxima muerte y el derramamiento de su sangre en la cruz. La sangre en la tradición judía siempre ha sido un símbolo de vida y sacrificio. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios animales era usada para cubrir el pecado del pueblo, y en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un cordero para interceder por el perdón de los pecados de Israel. Pero en este momento, Jesús está diciendo que su sangre sería la que sellaría un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, un pacto basado en el sacrificio perfecto y definitivo. Cuando Jesús dijo, «Esta es mi sangre del nuevo pacto», estaba refiriéndose a una alianza espiritual que ya no dependería de sacrificios repetidos de animales, sino de su sacrificio único y perfecto en la cruz. Su sangre sería derramada para limpiar los pecados de la humanidad, no solo temporalmente, sino para siempre. El vino también es un símbolo de gozo y abundancia, un recordatorio de la promesa de vida eterna en el reino de Dios. Mientras los discípulos bebían el vino, Jesús les estaba mostrando que, aunque su muerte era inminente, también había una promesa de resurrección y vida eterna. Así como el vino es un fruto de la tierra que trae alegría, la sangre de Cristo trae la alegría de la salvación. Otro elemento que no podemos ignorar es el papel de los discípulos en la última cena, en particular el de Judas Iscariote. Jesús sabía que uno de sus propios discípulos lo traicionaría, y durante la cena, hizo una declaración inquietante: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Mateo 26, 21. Esta revelación llenó de confusión y tristeza a los discípulos, quienes comenzaron a preguntarse entre ellos quién sería el traidor. Lo que es sorprendente es que Jesús compartió el pan y el vino con todos los discípulos, incluido Judas, sabiendo que lo traicionaría esa misma noche. Aquí vemos un acto de gracia y misericordia por parte de Jesús. A pesar de que conocía las intenciones de Judas, no lo excluyó de la cena, lo cual nos muestra el amor incondicional de Cristo. El misterio de Judas, entonces, no solo es un acto de traición, sino también un recordatorio de que Jesús ofrece gracia incluso a aquellos que lo rechazan. En este momento crucial, Jesús también mostró a sus discípulos una lección importante sobre la humildad. Antes de comenzar la cena, Jesús se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, un acto reservado para los siervos. Este gesto no fue solo un símbolo de limpieza física, sino un acto profundo de servicio y entrega. En Juan 13, 14-15, Jesús les dice: «Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Aquí, Jesús redefine lo que significa ser grande en el reino de Dios, es a través del servicio y la humildad. La última cena fue mucho más que una simple comida o un evento de despedida. Fue un momento cargado de significado espiritual y de enseñanzas profundas que aún hoy seguimos explorando. Jesús no solo estaba preparando a sus discípulos para su muerte inminente, sino que les estaba dejando un legado de amor, sacrificio y servicio. El pan y el vino son símbolos eternos de su entrega, y el acto de lavar los pies es un recordatorio de que el verdadero liderazgo se encuentra en la humildad. En la próxima parte de este vídeo, profundizaremos aún más en los misterios que rodean este evento tan importante y exploraremos cómo la última cena sigue siendo un pilar central en la vida cristiana. No te lo pierdas. En la primera parte de este vídeo, exploramos algunos de los simbolismos más profundos de la última cena, como el pan y el vino, y la conexión con la Pascua judía. Ahora, vamos a sumergirnos en otros aspectos misteriosos y fascinantes de este evento que tal vez no conocías, elementos que revelan más sobre el propósito de Jesús y su mensaje central de amor y sacrificio. Uno de los conceptos más importantes que emerge de la última cena es el nuevo pacto que Jesús establece con la humanidad. En el contexto de la tradición judía, los pactos o alianzas eran acuerdos solemnes entre Dios y su pueblo. El antiguo pacto, hecho a través de Moisés, incluía las leyes dadas en el monte Sinaí y los sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Pero durante la última cena, Jesús introduce un nuevo pacto, uno que no dependerá de sacrificios repetidos, sino de un único sacrificio, el suyo propio. Cuando Jesús dijo: «Este es mi cuerpo»,
que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 10 y 19, estaba inaugurando una nueva era espiritual. Ya no se trataría de cumplir con las leyes de sacrificio del Antiguo Testamento, sino de aceptar el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios, cuyo cuerpo sería entregado y cuya sangre sería derramada para el perdón de los pecados. El pan y el vino, por tanto, son no solo símbolos, sino también una señal visible de este nuevo pacto eterno entre Dios y la humanidad. El establecimiento de este nuevo pacto no fue algo inesperado o separado de la narrativa más amplia de la Biblia. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías y Ezequiel, ya habían hablado de un pacto futuro que reemplazaría al anterior. En Jeremías 31:33, Dios declara: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». En este pasaje, Dios promete un pacto donde las leyes no estarían escritas en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas. La venida de Jesús, su sacrificio y la institución de la Santa Cena son el cumplimiento de esta profecía. Al compartir el pan y el vino con sus discípulos, Jesús les estaba mostrando que Él era el mediador de este nuevo pacto, uno basado no en las obras de la ley, sino en la gracia y el perdón que se encuentran en Él. Este nuevo pacto ofrecía algo radicalmente nuevo, una relación personal e íntima con Dios, donde el Espíritu Santo transformaría los corazones de los creyentes. En lugar de depender de los sacrificios repetidos y de los rituales del Antiguo Testamento, los seguidores de Jesús ahora podían tener acceso directo a Dios a través de Cristo. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto en la narrativa de la Última Cena es el lugar donde ocurrió. Según los Evangelios, Jesús instruyó a Pedro y a Juan para que prepararan la cena en un aposento alto en Jerusalén, Lucas 22, 8-12. Este detalle puede parecer trivial, pero en realidad está lleno de significado. El aposento alto, o cenáculo, era un lugar apartado y privado, lo que sugiere que Jesús quería que este momento fuera íntimo y solemne. Este espacio también se convierte en un lugar clave en la historia de los primeros cristianos. Después de la resurrección de Jesús, el aposento alto se menciona como el lugar donde los discípulos se reunían para orar y esperar la venida del Espíritu Santo, Hechos 1, 13-14. De alguna manera, este lugar fue testigo no solo de la Última Cena, sino también del nacimiento de la Iglesia primitiva en Pentecostés. Lo que es aún más interesante es que muchos estudiosos y arqueólogos creen que este aposento alto pudo haber sido propiedad de un seguidor rico de Jesús, quizás José de Arimatea o Nicodemo, quienes más tarde jugaron un papel importante en el entierro de Jesús. La identidad del dueño del aposento alto sigue siendo un misterio, pero su disposición a ofrecer su espacio sugiere que era alguien profundamente comprometido con el ministerio de Jesús. El hecho de que la Última Cena ocurriera en un lugar apartado también simboliza la naturaleza única de este evento. Aunque Jesús había enseñado y comido con sus discípulos en muchas otras ocasiones, esta cena fue diferente, fue una despedida, una preparación para el sacrificio supremo. La privacidad del aposento alto le permitió a Jesús compartir las palabras más íntimas y espirituales con sus seguidores, sin las distracciones del mundo exterior. Uno de los momentos más impactantes de la Última Cena, que a menudo se pasa por alto en las representaciones tradicionales, es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Este acto, relatado en el Evangelio de Juan 13, 1-17, fue profundamente simbólico y contrario a las expectativas de la época. En la cultura judía del primer siglo, lavar los pies de alguien era considerado una tarea de siervos. Los caminos polvorientos de Palestina hacían que las personas llegaran a sus hogares con los pies sucios, y era habitual que el siervo de menor rango lavara los pies de los invitados como una muestra de hospitalidad. Pero aquí, el Maestro, el Hijo de Dios, se inclinó y asumió esa tarea humillante. Para los discípulos, esto debió haber sido impactante. Cuando Jesús comenzó a lavarles los pies, Pedro reaccionó con incredulidad, diciendo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Juan 13, 6. Jesús, sin embargo, respondió que si Pedro no permitía que le lavara los pies, no tendría parte con él.
Este intercambio es importante, ya que revela que el lavado de los pies no era solo un acto de limpieza física, sino también un simbolismo espiritual profundo. Jesús estaba enseñando que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o el estatus, sino por la humildad y el servicio. Jesús concluye este acto con una poderosa lección para sus discípulos: si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Aquí, Jesús redefinió el concepto de liderazgo y autoridad. En lugar de ejercer poder desde una posición de superioridad, el verdadero líder, según Jesús, es el que sirve a los demás con humildad y amor. Este acto sigue siendo un recordatorio para los cristianos hoy en día sobre la importancia del servicio y la humildad en nuestras relaciones. Uno de los aspectos más inquietantes de la última cena es la presencia de Judas Iscariote, el discípulo que traicionaría a Jesús. Lo que hace que este momento sea tan misterioso es que, aunque Jesús sabía que Judas lo entregaría, lo mantuvo en la mesa, compartió el pan con él y no lo expulsó del grupo. En Juan 13, 21-27, Jesús anuncia a sus discípulos: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esta revelación llenó de confusión y angustia a los discípulos, que comenzaron a preguntarse quién sería el traidor. Pedro le pidió a Juan, quien estaba sentado junto a Jesús, que le preguntara quién sería. Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Luego de mojar el pan, se lo dio a Judas, confirmando su traición. Este acto de darle el pan a Judas es significativo, ya que, en la cultura judía, compartir el pan era una muestra de hospitalidad y confianza. Al darle el pan a Judas, Jesús le estaba extendiendo una oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, Judas, ya decidido a traicionar a Jesús, no aprovechó esa oportunidad. El Evangelio de Juan dice que después de recibir el pan, Satanás entró en él. Juan 1:27. El misterio de la traición de Judas sigue siendo un tema de debate entre teólogos. ¿Por qué, sabiendo que Judas lo traicionaría, Jesús no lo confrontó directamente o lo expulsó? Este hecho nos muestra el amor incondicional de Jesús, quien, incluso ante la traición, ofreció misericordia hasta el último momento. La última cena es un evento profundamente simbólico, lleno de misterio y significado espiritual. Jesús no solo estaba compartiendo una comida con sus discípulos, sino que estaba revelando el nuevo pacto que transformaría la relación entre Dios y la humanidad para siempre. El pan y el vino, el lavado de los pies, y la presencia de Judas, todo ello nos muestra un acto de amor, humildad y redención. Uno de los debates teológicos más importantes en torno a la Eucaristía es la naturaleza de la presencia de Cristo en el pan y el vino. ¿Es solo un símbolo o es una presencia real y literal? Este debate ha dividido a las denominaciones cristianas a lo largo de la historia. En la tradición católica, se enseña que durante la consagración en la misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre reales de Cristo, un proceso conocido como transubstanciación. Aunque el pan y el vino mantienen su apariencia física, su sustancia se convierte en el verdadero cuerpo y sangre de Jesús. Para los católicos, esto significa que cuando participan en la Eucaristía, están recibiendo a Cristo de manera literal y física, no solo simbólica. En contraste, las iglesias protestantes suelen interpretar la Eucaristía de manera diferente. Para muchos protestantes, como los luteranos, el pan y el vino son símbolos de la presencia de Cristo, pero también creen en una presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no de manera física. Esta doctrina es conocida como consubstanciación, donde Cristo está presente con y bajo los elementos del pan y el vino. Otras tradiciones protestantes, como los bautistas o los evangélicos, ven la comunión como un acto simbólico, un recordatorio del sacrificio de Cristo y un acto de fe, pero no creen en una presencia literal de Cristo en los elementos. A pesar de estas diferencias teológicas, todas las tradiciones cristianas coinciden en que la Eucaristía es un acto central de fe, un momento de profunda comunión con Dios y un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz. La participación en la Eucaristía, sea interpretada de manera literal o simbólica, une a los creyentes en un acto de adoración que trasciende el tiempo y el espacio.
Otra dimensión interesante de la última cena es su conexión con la segunda venida de Cristo. En Mateo 26, 29, Jesús dice a sus discípulos: «Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Con esta declaración, Jesús no solo estaba hablando de su inminente muerte, sino también de un futuro en el que él volvería a reunir a sus seguidores en el reino de Dios. Esta promesa vincula la Eucaristía con la esperanza escatológica de los cristianos. Cada vez que los creyentes participan en la Santa Cena, no solo recuerdan el sacrificio de Jesús, sino que también miran hacia el futuro, hacia el momento en que Cristo regresará para establecer su reino. La Eucaristía, entonces, no es solo un acto de memoria, es también un acto de anticipación. A través de este sacramento, los cristianos proclaman la muerte de Jesús hasta que él vuelva, 1 Corintios 11 y 26. Este aspecto de la segunda venida le da un sentido de urgencia y propósito a la Eucaristía. No es solo una tradición antigua, sino una práctica viva que mantiene viva la esperanza en el regreso de Cristo. Este doble enfoque, mirar hacia atrás al sacrificio de Cristo y hacia adelante a su regreso, es lo que hace de la Eucaristía un evento único en la vida cristiana. No se puede hablar de la última cena sin volver al papel de Judas Iscariote en esta historia. Como vimos anteriormente, Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría, y esa persona fue Judas. Lo que sigue siendo un misterio es la motivación exacta de Judas. ¿Por qué traicionó a Jesús? El Evangelio de Juan dice que Satanás entró en Judas, Juan 1 y 27, lo que sugiere que su traición fue más que una simple decisión humana, fue parte de un conflicto espiritual mayor. Sin embargo, esto no exime a Judas de la responsabilidad de sus acciones. Algunos han especulado que Judas, como el tesorero del grupo, estaba motivado por el dinero, ya que aceptó 30 piezas de plata para entregar a Jesús, Mateo 26, 14-16. Otros piensan que Judas pudo haber tenido motivos políticos. Quizás esperaba que al forzar la mano de Jesús, lo obligaría a tomar una postura militar contra los romanos, cumpliendo sus expectativas del Mesías como un líder político. Lo que es intrigante es cómo Jesús trató a Judas durante la última cena. A pesar de saber que lo traicionaría, Jesús no lo denunció públicamente ni lo expulsó del grupo. En lugar de eso, compartió el pan con él, lo cual, en la cultura de esa época, era un gesto de amistad y confianza. Este detalle resalta el amor y la gracia de Jesús, incluso hacia aquellos que lo traicionarían. Nos recuerda que el amor de Dios es incondicional, y que incluso aquellos que lo rechazan tienen la oportunidad de arrepentirse. Después de la cena, Judas se fue para llevar a cabo su traición, y la historia de la Pascua de Jesús avanzó hacia el arresto en el jardín de Getsemaní. La traición de Judas fue un elemento clave en el cumplimiento del plan de salvación. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el libre albedrío y el papel que juegan nuestras decisiones en los planes divinos. Judas, a pesar de haber caminado junto a Jesús durante 3 años, tomó la decisión de traicionarlo, y esta decisión tuvo consecuencias eternas. El lavado de los pies, como vimos en la parte anterior, fue un acto de profunda humildad y servicio. Pero, ¿cómo ha influido este gesto en la vida cristiana a lo largo de los siglos? En algunas tradiciones cristianas, el lavado de los pies se ha convertido en una práctica literal, especialmente en el Jueves Santo, cuando se conmemora la última cena. En muchas iglesias, los líderes o pastores lavan los pies de los miembros de la congregación como un acto de servicio y humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero más allá de la práctica literal, el lavado de los pies ha sido interpretado como un llamado a vivir una vida de servicio desinteresado. Jesús dejó claro que aquellos que deseen ser grandes en su reino deben ser servidores de los demás, Mateo 20, 26-28. Este concepto es radical en una sociedad que valora el poder, la autoridad y el estatus. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. En la vida cristiana, el lavado de los pies es un recordatorio constante de que, aunque somos llamados a ser seguidores de Cristo, también somos llamados a servir a los demás con humildad. Esto significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, ofrecer perdón,
y vivir de acuerdo con el ejemplo que Jesús nos dejó. A medida que seguimos explorando el misterio de la Última Cena, nos damos cuenta de que este evento trasciende el tiempo y el espacio. No fue solo una comida que ocurrió hace 2000 años, sino un acto vivo de comunión, redención y servicio que sigue impactando a millones de personas en la actualidad. La Última Cena es un recordatorio constante del sacrificio de Cristo, de su llamado a la humildad y de la promesa de su regreso. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los primeros cristianos comenzaron a reunirse regularmente para conmemorar la Última Cena, en lo que hoy conocemos como la Eucaristía o Santa Cena. Para los primeros seguidores de Cristo, este acto era mucho más que una simple reunión social o una comida conmemorativa. Era una expresión de su fe en la muerte y resurrección de Cristo y una manera de mantener viva su comunión con el Señor. En Hechos 2 y 42, se nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan era un término que hacía referencia a la Eucaristía, y este acto se convirtió en el corazón de la vida comunitaria cristiana. Era una forma de recordar el sacrificio de Cristo, pero también una oportunidad para experimentar su presencia espiritual. Uno de los aspectos más fascinantes de la Eucaristía en la Iglesia primitiva era que no se limitaba a un espacio sagrado específico. Al principio, los cristianos se reunían en casas, en pequeñas comunidades, para compartir el pan y el vino, siguiendo el mandato de Jesús de hacer esto en memoria de mí, Lucas 10 y 19. A medida que la Iglesia creció y se expandió por todo el Imperio Romano, la Eucaristía se mantuvo como el acto central de adoración. Esta práctica unía a los creyentes y reforzaba la idea de que, a través del cuerpo y la sangre de Cristo, todos eran parte de un solo cuerpo, la Iglesia. A lo largo de la historia cristiana, ha habido muchas interpretaciones sobre la naturaleza de la Eucaristía. Como mencionamos anteriormente, una de las preguntas más fundamentales que surgió fue si el pan y el vino eran simplemente símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, o si se transformaban verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. En el Concilio de Letrán de 1215, la Iglesia Católica afirmó formalmente la doctrina de la transubstanciación, que enseña que el pan y el vino se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración, aunque mantengan su apariencia externa de pan y vino. Esta doctrina se convirtió en un pilar de la fe católica y ha sido defendida a lo largo de los siglos por teólogos como Tomás de Aquino, quien explicó que este milagro ocurre a nivel espiritual, más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Sin embargo, esta creencia no fue aceptada por todos los cristianos. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino cuestionaron la doctrina de la transubstanciación y ofrecieron diferentes interpretaciones. Lutero enseñaba la consubstanciación, afirmando que Cristo estaba verdaderamente presente en la Eucaristía, pero sin un cambio sustancial en el pan y el vino. Por su parte, Calvino veía la Eucaristía más como una representación espiritual, donde Cristo estaba presente de manera simbólica y espiritual, pero no físicamente. A pesar de estas diferencias, todas las denominaciones cristianas reconocen que la Eucaristía o Santa Cena es un acto de profunda importancia espiritual. A través de este sacramento, los creyentes no solo recuerdan el sacrificio de Cristo, sino que también participan en su muerte y resurrección, renovando su comunión con Él y con la comunidad de fe. Uno de los aspectos más poderosos de la Eucaristía es la idea de que el sacrificio de Cristo no fue solo un evento que ocurrió una vez en la historia, sino que tiene un impacto eterno. En Hebreos 10 y 12, se dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta idea de un sacrificio eterno es clave para entender la Eucaristía. Cuando los cristianos participan en la Santa Cena, no están repitiendo el sacrificio de Cristo, sino participando en la realidad continua de su sacrificio. La Iglesia enseña que en la Eucaristía, los creyentes son llevados espiritualmente al momento del sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio que trasciende el tiempo y el espacio. Esta es la razón por la que la Eucaristía es tan sagrada, es un encuentro real con la gracia de Dios a través de la obra redentora de Jesús. La Eucaristía no solo es un sacramento de comunión con Cristo, sino también un símbolo de la unidad de la Iglesia.
En 1 Corintios 10 y 17, el apóstol Pablo escribe, ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí Pablo subraya el hecho de que, aunque los cristianos son muchos, a través de la Eucaristía se convierten en un solo cuerpo en Cristo. Este concepto de unidad a través de la Eucaristía ha sido fundamental para la identidad cristiana a lo largo de los siglos. La Iglesia no es simplemente una organización o un conjunto de individuos que comparten creencias comunes. Es un cuerpo espiritual, unido por la presencia de Cristo en la Eucaristía. Al compartir el pan y el vino, los creyentes se reconocen unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo, parte de una familia espiritual más grande que trasciende razas, culturas y nacionalidades. A lo largo de la historia, esta idea de unidad ha sido desafiada por divisiones dentro del cristianismo, pero la Eucaristía sigue siendo un símbolo poderoso de la esperanza de la reconciliación entre los cristianos. A pesar de las diferencias doctrinales y teológicas, la participación en el pan y el vino sigue siendo un llamado a la unidad en el cuerpo de Cristo. Otro aspecto de la última cena que a menudo se pasa por alto es su relación con el banquete celestial en el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 26, 29 que no volvería a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta declaración es una promesa de que habrá un futuro banquete en el reino de los cielos, en el que Jesús se sentará nuevamente con sus seguidores para celebrar la victoria final sobre el pecado y la muerte. La Eucaristía, por lo tanto, no solo mira hacia atrás, recordando la muerte de Cristo, sino que también mira hacia adelante, hacia el cumplimiento final del reino de Dios. Es un anticipo del banquete celestial descrito en Apocalipsis 19, 9, donde se nos invita a las bodas del Cordero. En este sentido, la Eucaristía no es solo un recordatorio del sacrificio de Cristo, sino una esperanza viva de la gloria futura que nos espera como creyentes. A lo largo de este vídeo, hemos explorado el misterio de la última cena desde múltiples ángulos, su conexión con la Pascua judía, el simbolismo del pan y el vino, el lavamiento de los pies, la traición de Judas, y el impacto profundo que este evento ha tenido en la historia cristiana. La última cena no es solo un evento del pasado, sino un acto vivo que sigue invitando a los cristianos de todas las épocas a reflexionar sobre el amor, el sacrificio y la redención ofrecidos por Cristo. Este misterio trasciende las diferencias doctrinales y une a los cristianos en su fe común en el sacrificio de Jesús. La Eucaristía o Santa Cena sigue siendo un acto central de adoración, uniendo a los creyentes en comunión con Cristo y con su comunidad de fe, y apuntando hacia la promesa futura de un banquete eterno en el reino de los cielos. Así, mientras recordamos la última cena, somos invitados no solo a mirar hacia atrás, sino a vivir en comunión con Cristo cada día y anticipar su glorioso regreso. El misterio de la última cena sigue vivo en el corazón de la Iglesia y en la vida de todos aquellos que buscan seguir los pasos de Jesús. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.